Muchas bendiciones a todos en este día. Y como siempre, quiero compartir el tema de la palabra del Señor. El tema es: ¿puede un cristiano participar directamente en la política? Bueno, para empezar quisiera argumentar que hay dos formas de cómo usted, como un cristiano, como creyente en Dios, puede participar en la política. Primero, usted participa en la política de manera directa y de manera indirecta. La manera directa es cuando usted de alguna manera decide participar activamente en la política y optar por un cargo en la curul, por una posición en una función pública para servir al Estado. La manera indirecta es en la que todo ciudadano, la ley le acuerda de que tiene un deber ciudadano de elegir y también el de ser elegido. Aquí se aplica el de elegir a una autoridad para que dirija a los destinos de la nación. Pero vamos a aclarar esas dos vertientes. Quisiera añadir que la palabra de Dios nos dice: todo me es lícito, mas todo no me conviene. Y sobre esa base voy a arrancar argumentando lo siguiente. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar la historia de las ideas políticas, nos vamos a dar cuenta que la autoridad dada por Dios al hombre desde el Génesis, cuando le dice que sojuzgue la tierra y que se enseñoree de todo lo que está encima de la tierra, Dios jamás le dijo al hombre que se enseñoreara del mismo hombre. Es decir, que por causa del pecado esa autoridad quedó invertida, sus límites fueron traspasados. Jesús lo declaró argumentándolo de la siguiente manera. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10 versículo 22, él les dice a dos de sus discípulos que le estaban pidiendo que le asignaran puesto al lado de él cuando en la manifestación de su reino en gloria viniese a la tierra. Entonces digan lo que él les respondió: ¿no sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus gobernantes y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Enseñorearse es hacerse dueño y señor de una cosa y ejercer dominio sobre ella. Pero la pregunta ¿es acaso el reino de Dios de esta forma? Jamás. A partir de este concepto y este traspaso de estos principios nace la idea del hombre someterse al hombre por la fuerza aún. Aunque éste tenga o no la razón, el hombre somete al hombre por la fuerza. Esto dio paso de ese pecado a otro pecado que se llama la idolatría, donde el hombre tenía autoridad para gobernar todo lo que estaba encima de la tierra. Ahora bien, una vez el hombre gobierna todo lo que está encima de la tierra, también gobierna al hombre como si fuera un animal, como si fuera una bestia. Es visto de esta forma el hombre entonces que gobierna, que dirige a la grande mayoría como si fuera un dios. Eso es lo que la historia de las ideas políticas presenta. El hombre es visto como un dios, o como si fuera un dios, al que todos le rinden tributo o pleitesía. El hombre quedó entonces en la situación de ser visto como un dios, gran pecado. Un cristiano tiene el derecho legal, la Biblia no lo prohíbe, pero no lo prohíbe en un sentido. De manera indirecta no te prohíbe, puesto que Dios le da el libre albedrío al hombre, pero dentro del libre albedrío también está el pecado, que eso fue lo que pasó en el gobierno
El pueblo de Israel quiso establecer en un momento cuando le pidió rey al profeta. Entonces el profeta consulta a Dios y Dios le dice, no, está bien, déjalo. Ponle el rey que ellos te piden, pero acuérdale lo que va a suceder con ese rey. Lo va a someter por la fuerza, le va a hacer cumplir las leyes por la fuerza. Ya no será por amor, sino por dolor. Entonces, el hombre en realidad tiene un derecho. Y Dios no se lo quita. Dios le da esa libertad. El hombre tiene ese derecho de elegir. Ahora bien, el hecho de que el hombre tenga la puerta abierta de elegir y ser elegido, eso no significa de que él efectivamente en el fondo lo está haciendo bien o lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios. O sea, el hombre puede participar activamente en la cosa pública, en la política. La Biblia no se lo prohíbe, pero hay aspectos que habría que analizarlo. Por ejemplo, Jesús le dijo a dos de sus discípulos que el sentarse ellos a gobernar junto con él en su reino de gloria venidero no dependía de él darle las posiciones, sino de Dios. Porque para tales posiciones habría que pagar un precio muy alto. Pues en el gobierno de Dios, el que quiera ser grande o el más grande deberá ser el servidor de todo. Vemos aquí dos estilos de gobierno diferenciados. Uno es para servir y el otro es para servirse. El de los hombres es para servirse, puesto que es un gobierno bajo un régimen total y absolutamente corrompido y de pecado. O sea, para enseñorearse por causa de su pecado. En los tiempos de la fundación del pueblo de Israel, como todos sabemos, un sistema que estaba guiado por líderes como Moisés, existía el sistema político llamado tribu, una forma de organización política, de organización social. Anteriormente a esa forma existían otros tipos de organizaciones políticas, existían varias de ellas, pero dentro de esas varias formas de organizaciones políticas existía siempre la voluntad de Dios, existía el aspecto teocrático, existía el criterio teocrático, ¿entiendes? O sea, en todos los regímenes políticos por lo que atravesó el pueblo de Israel fueron teocráticos, es decir, que la voluntad de Dios estaba sobre los gobernantes y los gobernados. El sistema se rompe cuando entra el sistema democrático. Cuando entra el sistema democrático y el pueblo de Israel pide rey e imitar el sistema político de las demás naciones que eran pecadoras, entonces entra la monarquía, un sistema totalmente absurdo y contradictorio a la voluntad de Dios. Ningún gobierno sobre la tierra bajo sistemas políticos que no sean el teocrático puede hacer cumplir la voluntad de Dios. Para aspirar a posiciones políticas o participar activamente en ella como cristianos, nosotros deberíamos hacernos la pregunta y reflexionar: ¿me está Dios llamando a mí a participar activamente en la política como un propósito para él cumplir su voluntad en medio de ese ambiente pecaminoso? A propósito de que en estos días estamos observando muchos cristianos de que quieren aspirar a la curul o que se están postulando para posiciones. Yo digo que no es malo. Ahora bien, lo que hay que analizar es: ¿están ellos consultando a Dios para ver si tienen la autorización y el llamado de Dios para esos puestos? Por ejemplo, para ocupar una posición política en ese sentido, el ministerio ya no se convertiría en un simple llamado como aquellos que están bajo una autoridad permitida para hacer cumplir el orden en la tierra, sino que para un cristiano esto se convierte en una misión y propósito y un ministerio de parte de Dios para servir a Dios sobre todas las cosas y a los hombres que quieran oír la voz de Dios.
Para estos llamados hay que pagar un precio muy alto. Hacer política íntegramente siendo cristiano, con un sistema de gobierno contrario al de Dios, es lo mismo que ser entregado como oveja al matadero, si es que usted va a obedecer a Dios antes que a los hombres. Creo que una de las tareas más difíciles para un creyente es que Dios le encamine o lo lleve a esa misión. Las tentaciones son muchas. Para ello se necesita una estrecha intimidad y relación con Dios para no fallarle. Ningún cristiano, por más alta la posición, sea cual sea que ocupe, sea política, sea económica, podrá cambiar una sociedad corrompida por causa del pecado. Solo Dios cambia el corazón del hombre. Ahora, que lleva el mensaje de la palabra de Dios con un propósito es otra cosa. La iglesia como institución no debe inmiscuirse en la política de manera directa. El régimen político de la iglesia es la palabra de Dios, la guianza por el Espíritu Santo. Es un órgano imparcial que está para corregir, para guiar, para enderezar lo torcido y sobre todo para salvar vidas por el poder de la palabra de Dios. Ahora que Dios llame y Dios permita que algunos hermanos para un propósito, sus palabras se cumplen en un sistema de gobierno podrido, es otra cosa. Creo que los valores de una persona cristiana siempre estarán en contra de todo sistema político o de gobierno en la tierra. Siempre habrá un choque. Creo que sí, el cristiano puede participar activamente en la política, pero eso es un llamado y un propósito de Dios. Puede participar indirectamente. Todo ciudadano a la hora de elegir debe tener la dirección de Dios para elegir a la persona correcta para que dirija y guíe los destinos de la nación. Y mucho mejor si es una persona con temor de Dios que va a elegir los destinos de la nación, pues mucho mejor. Ojalá que como nación seamos un país teocrático y que sea la voluntad de Dios que gobierne en la curul, en el Congreso, en las administraciones públicas. Amén. Sería lo mejor. Pero eso solamente le compete a Dios. Hasta aquí esta pequeña reflexión sobre el tema analizado. Que Dios me lo bendiga a todos.